Son las 9:10, las 8:10 en Canarias. Siguen pasando por hoy las voces de quienes aspiran a sentarse en el Europarlamento en la siguiente legislatura. Y esta mañana está con nosotros Floren Marcellesi. Buenos días. Buenos días, Pepa. Es el candidato de EQUO a las elecciones europeas. EQUO va en coalición dentro de algo que se llama Primavera Europea. Luego contamos qué es, porque ahora José María Patiño nos ayuda a conocer al candidato. Como siguiendo la estela del hasta hace unos días presidente de los Verdes en el Parlamento Europeo, el franco-alemán Daniel Cohn-Bendit, Floren Marcellesi, a Angers, 1979, aspira a convertirse en eurodiputado de un país que no le vio nacer, aunque lleva casi 10 años integrado en la vida política y social de Bilbao. Ingeniero por la Universidad de Lyon y urbanista por el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, Marcellesi conjuga su actividad como investigador con la de cooperante y activista político, una tarea en la que se inició a principios de este siglo participando en la campaña de desobediencia civil contra la publicidad en el metro de París y luego continuó en el seno de los Verdes franceses. A la vista de su currículum, Marcellesi da la impresión de una hiperactividad estructural. No en vano su argumento es: para transformar social y ecológicamente la sociedad es necesario articular lo local y lo global con un pie en el movimiento social y otro en las instituciones. Una coalición con liderazgo compartido. ¿Qué significa eso? El número 1 de la lista lo tiene Jordi Sebastià de Compromís. Floren Marcellesi es el número 2 de EQUO. Si sale un diputado, ¿qué pasa? Bueno, espero primero que salgan 2 diputados, pero en el caso de que salga solamente un diputado, lo que haríamos sería turnar el diputado, es decir, que estaría un tiempo Jordi Sebastià por Compromís y luego un tiempo yo como parte de EQUO. Es decir, que pensamos que tenemos que ir más allá de las coaliciones típicas que hemos conocido hasta el momento. Lo que llamamos nosotros una cooperativa política, donde cada uno aportamos algo diferente, su sensibilidad para ir sumando. Es decir, incluso podemos decir que aquí en Primavera Europea lo que hacemos es utilizar el lema de la Unión Europea, es decir, unidos en la diversidad. Y yo creo que es el valor añadido que está aportando ahora mismo Primavera Europea. Sumar, porque mucha gente nos está pidiendo la suma, y es lo que hemos hecho, porque somos 10 partidos políticos y ciudadanos que aquí hemos decidido representar el espacio de la ecología política y de la radicalidad democrática. Y un apunte muy importante, en caso de salir elegido los 2, iríamos al grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, que como bien sabéis es el 4º grupo político en el Parlamento Europeo. Usted salió de un proceso de primarias abiertas a la ciudadanía. ¿Qué tal la experiencia? Porque hay partidos que le tienen miedo a las primarias abiertas. Pues una experiencia muy buena, realmente muy buena, porque además hemos hecho 2 experiencias de primarias. Uno lo hemos hecho nosotros en EQUO y por supuesto el resto de partidos que también se encuentran en Primavera Europea, y también lo hemos hecho a nivel europeo. Somos el único partido que hemos elegido nuestros 2 candidatos a la Comisión Europea, que son Ska Keller y José Bové, por primarias abiertas a la ciudadanía a nivel europeo, porque justamente nosotros ya pensamos en clave europea. Yo creo que es la gran diferencia que tenemos con otros partidos. Ahora mismo pensamos que tenemos que tener una visión transnacional, es lo que aportamos, es el plus que nadie más puede decir aquí ahora mismo en España. Usted procede del activismo social. ¿Por qué da este paso hacia la política institucional? ¿Y qué cauce cree que van a encontrar todas las protestas, las reivindicaciones, la indignación que hemos visto en la calle? Realmente es una de las incógnitas de estas elecciones y de las que le sigan. ¿Cómo se va a encauzar esa protesta a través de las instituciones? Sí, como decía el compañero al principio, al presentarme, yo tengo un pie en la calle, porque es verdad que soy activista, estoy metido en muchos movimientos sociales y soy, como muchas personas, indignada con lo que veo, indignada con la corrupción, indignada con el maltrato a las personas, con la injusticia ambiental. Pero veo también que nos topamos pues a algo que tenemos que dar salidas a esto también desde las instituciones. Tenemos que dar respuestas también ahí y conectar lo que pasa desde abajo, desde la calle, con lo que podemos hacer desde arriba. Eso es lo importante también. Entonces me parece muy potente tener este pie en instituciones, tener este pie en activismo y nunca perder de vista de dónde venimos desde abajo. Ustedes dicen, otra Europa es posible, con 28 países con intereses muy cruzados y con una arquitectura institucional que ya está. ¿Realmente es posible otra Europa? Es posible y es necesario. Es decir, si tenemos Pero es ahora, posible, necesario parece que sí, pero es posible. Es posible cambiar las cosas. Yo creo que todos los que venimos de activismo nos damos cuenta que luchar aporta muchísimas cosas y cambiamos el mundo, solamente dando una perspectiva histórica. Hemos conseguido el voto para las mujeres. ¿Quién decía que era posible hace 100 años? Nadie. Ahora mismo es posible. Es posible también cambiar la Unión Europea. Y es posible hacerlo justamente desde la ecología política, es decir, aportando justicia social y justicia ambiental para todas las personas en el norte y en el sur. Dígame en qué se diferencia la ecología política de otras teorías políticas y económicas
de redistribución de la riqueza. Porque lo que hacemos básicamente es cruzar la justicia social, cruzar la democracia con la ecología. Y eso ya nadie lo hace. Porque es verdad que ahora mismo estamos viviendo una gran crisis ecológica, es decir, cambio climático, el fin del petróleo barato, y eso tiene un efecto, un impacto directo sobre los empleos. Y eso es lo que tenemos que decir. El modelo actual productivo es una utopía. La utopía no es la nuestra, es lo que estamos viviendo ahora mismo. Hemos dejado un mundo contaminado para las personas, un mundo contaminado para nuestros hijos, y lo que tenemos que dar es dar la vuelta y proponer un modelo productivo que sea sostenible y justo a la vez. Las dos cosas, justicia social y justicia ambiental. Vamos a ir a lo concreto ahora mismo, pero quiero recordar a los oyentes que si además de escuchar quieren ver esta entrevista pueden hacerlo en cadenaser.com. Vamos a lo concreto, pero da la impresión cuando se les escucha hablar que todo lo que dicen está muy bien, pero que eso supone partir de cero. Y vivimos en el mundo en el que vivimos. Partir de cero no es posible. Nunca partimos de cero. Por eso hablamos de una palabra que es fundamental en el programa que tenemos de ECUO, de Primavera Europea, que es la transición. Es decir, que sabemos dónde estamos ahora mismo y sabemos dónde queremos llegar. ¿Y con dónde queremos llegar? Pues un mundo que sea más justo, más sostenible, más democrático. ¿Cómo? Pues aquí entramos en la transición ecológica de la economía. Es decir, apostamos por sectores que crean empleos donde además se respeta, además de los derechos sociales, laborales, también los derechos del planeta. Y son los sectores verdes, los famosos sectores verdes: rehabilitación de edificios, energías renovables, agricultura ecológica, movilidad sostenible, y también todos los sectores de economía social, economía en común, dependencia. Son los sectores del futuro, son los sectores que tienen una baja huella ecológica y que además crean muchísimos empleos. Son sectores que pueden crear el número de empleos suficiente para absorber todo el paro que hay en Europa. Pues son de una cifra. Según los estudios que hemos hecho desde el Partido Europeo, además avalados por la Organización Internacional del Trabajo, que no es para nada ecologista, nos dicen que podemos crear 20 millones de empleos en el conjunto de la Unión Europea, cuando sabemos que en la Unión Europea tenemos ahora mismo 26 millones de desempleados. Entonces, yo pregunto, ¿quién crea empleo? ¿Los conservadores, los socialistas europeos o la izquierda tradicional? Pues no, pensamos que somos los verdes europeos ahora mismo. Pero usted me hablaba de transición. ¿Qué pasa con el mundo que ya tenemos, con la energía que ya se está produciendo? ¿Qué pasa con todo eso en ese periodo de transición del que me hablaba? Pues un periodo de transición es un proceso lento que dice que hoy lo que tenemos, por ejemplo, si hablamos de energía, ¿no? Tenemos nuclear, no queremos nuclear, tenemos fracking, tampoco queremos fracking, hay carbón, pues tampoco, porque esto va en contra del cambio climático. Pues vamos a hacer es apostar poco a poco por nuevas fuentes de energía renovables, por ejemplo, porque decimos que dentro de 20 años queremos el 100% de energía renovable. Al mismo tiempo lo que hacemos es decir, tenemos que cambiar el chip de cultura y tenemos que reducir el consumo energético y también apostar por la eficiencia energética. Y al mismo tiempo también lo que recordamos es que no queremos más oligopolio energético eléctrico, sino más bien que sean las personas quienes controlamos la energía. Es decir, vamos a recuperar el poder de la ciudadanía también en cuestiones energéticas. Esto es una parte fundamental de lo que es la transición. Es, otra vez, cuestión de justicia, cuestión de ecología y cuestión de democracia. Y no se hace nada si no participa el ciudadano, no se ve. Ojalá estemos equivocados. Quienes hablamos desde tribunas como un micrófono, ustedes que hacen campaña, ojalá estemos equivocados y en fin, y haya una participación alta, pero no se ve esa pulsión de la que habla usted, porque nada de lo que me cuenta será posible si los ciudadanos no participan. Por supuesto, además participar a dos niveles, es decir, participar en las elecciones, y aquí yo llamo ya a los oyentes a participar en las elecciones europeas, porque sí, Europa impacta en nuestras vidas, en nuestros empleos, en nuestro bienestar, en nuestras pensiones, en el futuro de nuestros hijos, pero también tenemos que participar en la vida diaria, es decir, en la calle, en el momento social. Por ejemplo, hablamos de energía, pues existen un montón de alternativas, de iniciativas, donde los ciudadanos, a través de cooperativas, somos capaces de crear, de producir energía renovable y además de consumirla a nivel local. Es decir, que las alternativas existen. Además, son muy importantes, porque como vemos cosas tan globales como Ucrania, decimos, pues ostras, tenemos que hacer algo, tenemos que ser más autosuficientes, no podemos depender del gas de Ucrania. Entonces vamos a crear un modelo eléctrico energético limpio, local, autosuficiente y además que sea para el bienestar de las personas. Y mientras eso llega, ¿qué hacer con la crisis de Ucrania? ¿Qué proponen ustedes? Pues primero, lo voy a recordar una vez más, independizarnos del gas
de Rusia. Eso es lo más importante. Sí, pero eso no se hace en 2 días, ¿eh? No se hace en 2 días. Y al mismo tiempo también dar respuestas desde la prevención de los conflictos y desde el pacifismo. Es muy importante no buscar salidas militarizadas. Aquí pedimos que la Unión Europea sea un agente de paz y que tengamos la capacidad de estar aquí y decir, pues Ucrania es importante, Rusia es importante y vamos a apoyar en Rusia, en Ucrania, las personas y los colectivos que defienden los derechos humanos y que están en contra de la corrupción de sus oligarquías. Ustedes exigen una auditoría pública y ciudadana de la deuda. Es una propuesta que enlaza con la idea de la deuda odiosa, un concepto que considera que la deuda externa de un gobierno, de un país, contraída contra los intereses de los ciudadanos, no se tiene que pagar. ¿Me puede explicar cómo, quién decidiría qué deuda se paga y cuál no? ¿Qué deuda es odiosa y cuál no lo es? Pues básicamente tenemos que recordar que lo que ha pasado en España ha sido una socialización de las deudas privadas. Y eso por eso hablamos de una deuda ilegítima, es decir, que unas pocas personas con una connivencia muy fuerte entre el poder político y el poder económico se han metido en una burbuja inmobiliaria creando infraestructuras totalmente inútiles, con aeropuertos vacíos, por ejemplo. Se ha aterrizado más en Marte que en Castellón. Pues eso es el modelo que hemos tenido. Entonces, cuando hablamos de deuda ilegítima, pedimos ver exactamente quién ha sido responsable de este tipo de modelo productivo y pedir cuentas, responsabilidades, y eso se puede hacer y se tiene que hacer a nivel europeo para luego mutualizar las deudas y condonar las deudas a los países que no hemos sido responsables de este tipo de barbaridades. ¿Pueden los grupos pequeños, los partidos pequeños, mover algo en Europa en el sentido de todo lo que me está contando? Pues primero porque no somos pequeños, por eso lo vamos a mover. No somos pequeños porque, hasta repito... ahora sí, ahora sí. Nosotros pensamos en clave europea. Somos el 4º grupo político en el Parlamento Europeo con 60 diputados y hemos sido el partido que más impacto ha tenido en comparación con el número de diputados. Entonces, votar eco no es votar pequeño, ya es votar diferente, votar útil y votar en conciencia. Y además hemos conseguido muchísimas cosas en el Parlamento Europeo para defender los consumidores, para defender el medio ambiente y para defender también las pequeñas y medianas empresas. ¿El ecologismo político es de izquierdas o de derechas? El ecologismo político es ecología política. Es lo que es, principalmente. Es decir, defiende la ciudadanía desde una visión global, de justicia, de democracia, de solidaridad. Es lo que defendemos. Luego, cada cual ponga sus etiquetas. Nosotros vamos a defender la ciudadanía desde esos valores. Su campaña es muy diferente a la que hacen los partidos grandes, por llamarlo, para entendernos, ¿no? El PP o el PSOE. Luchan en un espacio político donde confluyen nuevos partidos, en esta ocasión. ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo hacen campaña para marcar distancia con los otros partidos que concurren ahora? Pues nosotros hacemos campaña, hacemos lo que decimos, es decir, hacemos campaña en la calle y hacemos campaña con los medios que tenemos y que nos hemos dotado nosotros mismos, es decir, no pedimos créditos, no pedimos préstamos y queremos ser independiente de la banca. Entonces eso se ve y entonces hacemos una campaña, y siento la palabra que voy a utilizar, austera. Es decir, que realmente estamos a pie de calle, estamos con los compañeros y estamos trasladando lo que es la ilusión, la esperanza, porque no vamos en negativo, vamos en positivo, proponemos algo bueno para las personas y para el planeta. Hay que pedir perdón ahora cada vez que se dice la palabra austera, porque tiene unas connotaciones, porque ustedes son europeístas. Creen que dentro de Europa se encuentra la solución. Somos europeístas. Decimos que somos europeístas insumisos, porque insumisos contra la política de troika que estamos ahora mismo, que da más paro, más pobreza, más desigualdad. También insumisos contra las contrarreformas ambientales, que aquí el PP ha sido, el mayor fervante defensor que hemos visto para cargarse las renovables. Pero también somos europeístas porque hace falta Europa, por ejemplo, para luchar contra los paraísos fiscales, que cuestan a cada oyente ahora mismo 2.000 euros de su bolsillo al año. 2.000 euros. Entonces, para luchar contra los paraísos fiscales no será Madrid que no va a hacer, no será España, será Europa. Por eso somos europeístas insumisos. Necesitamos un ante supranacional. ¿Qué proponen para el drama de la emigración, de las migraciones? ¿Qué proponen para la emergencia, que es lo inmediato? Las personas que mueren intentando llegar a España o cualquier país de la ribera sur del Mediterráneo, y que proponen para el asunto de fondo, ¿no? Cómo gestionar las migraciones en el mundo en el que vivimos. Pues mira, hace poco estuve en Ceuta y recorrimos con Ska Keller, que es nuestra candidata a la Comisión Europea por los Verdes Europeos, recorrimos esos 8 kilómetros de valla que separa África de Europa. Y nosotros la llamamos la valla de vergüenza. Nos da una vergüenza terrible, estas vallas de 6 metros de altura,
valla, doble valla con concertina y cuchillas, realmente da un miedo terrible. Y lo primero que pedimos es aplicar los derechos humanos, es decir, que no existe ninguna persona ilegal, todas las personas somos legales, lo tenemos que recordar y tenemos que tratar a los inmigrantes como si fueran nuestra familia, porque todos somos inmigrantes de una forma u otra. Entonces lo que pedimos es una política migratoria común que se base en los valores fundacionales de la Unión Europea, que son responsabilidad, solidaridad, fraternidad y también abrir vías legales para que las personas migrantes puedan migrar de forma normal. Y también un dato curioso quizás recordar, y aquí lo vamos a entroncar, porque me preguntabas qué es la ecología política. Pues una buena forma de entenderlo es que Naciones Unidas nos recuerda que la primera razón de migraciones que tenemos ahora mismo a nivel mundial es el cambio climático. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién ha creado el cambio climático? Porque claramente no son las personas migrantes del sur, somos nosotras y nosotros en el norte. Entonces, también para tener una respuesta a largo plazo a los flujos migratorios, eso supone también cambiar el modelo productivo de consumo en el norte hacia más justicia y más sostenibilidad. Insistía nuestro invitado, el candidato de ECU a las europeas dentro de la coalición Primavera Europea, que los verdes hemos estado ahí, hemos estado en el Parlamento Europeo, incluso han estado en el gobierno de la locomotora europea, en el gobierno de Alemania. ¿Qué aprendieron de aquella experiencia? Pues aprendimos que se pueden cambiar cosas y bastante cosas desde las instituciones, que no es suficiente, por supuesto, estar ahí, pero aprendimos que podemos ganar batallas, por ejemplo, una batalla política y cultural, y hemos conseguido salir de la energía nuclear. Pero también aprendimos que tenemos que ir mucho más allá, que no es suficiente estar en el gobierno, que tenemos que tener una masa social mucho más importante. A nivel social podemos hacer mucho mejor en Alemania y pensamos que aquí tenemos que reforzar justamente este cambio cultural donde aprendemos a vivir bien y felices dentro de los límites del planeta. ¿Cuál es la explicación que encuentran a que la ecología política, que el ecologismo, el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, todo eso en lo que cualquiera estaría de acuerdo, en cualquier conversación, luego no se traduzca efectivamente en apoyo social en unas elecciones? Pues aquí en España tiene razones, más bien razones históricas, porque el ecologismo que nace en los años 70 realmente no ha tenido aquí espacio político por el franquismo y por la transición. Y segundo también porque hay partidos que se han empeñado en fagocitar el espacio político de los verdes, como puede ser Izquierda Unida, por ejemplo. Entonces también son dos razones, pero ahora yo creo que hemos ya pasado esta etapa y ya estamos en una mejor etapa donde hemos conseguido aunar todas las fuerzas del ecologismo político, del progresismo transformador dentro de Primavera Europea, donde hemos apoyado pues esa gran transformación ecologista y donde ya vemos, según las encuestas, que tenemos un espacio político. Yo creo que eso ha cambiado. Incluso todas las encuestas lo dicen, hay más del 10% de la gente en Europa que quieren que ganen los verdes europeos. Lo dicen lo mismo en España, dicen lo mismo esta mañana en la encuesta del Diario, que nos da 2,5% de los votos. Yo creo que el tiempo ha cambiado, estamos en una nueva era donde la ecología política tenemos un espacio. El Diario.es, que publica hoy una encuesta sobre esas elecciones europeas el día 25, el día 26 hablamos, si es usted eurodiputado. O antes, si quieres, también. ¿Qué ambiente se ha encontrado por la calle? ¿Qué le dice la gente que acude a sus actos? Pues la gente está muy ilusionada con lo que decimos, porque a veces tenemos que saber pasar de la indignación al compromiso. Y muchos partidos proponen indignación. Nosotros proponemos indignación y también esperanza, es decir, propuestas alternativas, concretas, realistas, que pueden dar salida a esta indignación. Es decir, realmente una vía de salida a este mundo insostenible e injusto. Es lo que proponemos y cuando la gente se acerca, nos conoce, pues nos simpatiza con nosotros, tiene empatía y nos vota. Pues yo le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros. Floren Marcellesi es el candidato de ECU, como les decía, dentro de Primavera Europea, una coalición de 10 partidos, ¿verdad? 10 partidos, eso es. Compromís, La CHA, el Partido Castellano, Demos, Participa, el Partido por lo Más Justo. Vamos, somos unos cuantos en España con mucha ilusión, mucha esperanza y sabemos que otra Europa es posible y es necesaria y lo vamos a hacer. Suerte, gracias.